¿Alguna vez te has enamorado de alguien y has sentido, en lo más profundo del alma, que Dios estaba intentando decirte no? Pero aún así insististe, oraste más, ayunaste más, pediste señales e ignoraste las que ya habían llegado. Clive Staples Lewis decía que muchas veces el corazón humano se aferra a lo cómodo, incluso cuando lo divino ya ha susurrado la verdad en lo íntimo. Dios susurra en nuestros placeres, habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestros dolores, escribió él. Y el final de una relación o la negativa de un amor que tanto deseamos puede ser precisamente ese grito, no de castigo, sino de protección. El problema es que no siempre estamos dispuestos a escuchar. Lewis también decía que el amor verdadero jamás contradice la voluntad de Dios. Pero en nombre del amor, ¿cuántas veces justificamos el apego, los celos, el miedo a estar solos? Confundimos intensidad con propósito, necesidad emocional con revelación divina. Dios, que ve más allá de lo que nuestros ojos alcanzan, muchas veces cierra una puerta que parecía perfecta, no porque no nos ame, sino porque nos ama demasiado como para permitir que sigamos en el engaño. Y cuando ignoramos ese no divino, no solo sufrimos, nos alejamos de lo que podría ser un sí mucho más grande, mucho más profundo. La verdad es que el corazón humano tiene dificultad para aceptar pérdidas. Luis lo comprendía. Él mismo vivió el dolor de amores que no prosperaron. Pero para él, el verdadero aprendizaje espiritual no está en conquistar lo que queremos, sino en confiar incluso cuando no entendemos. Cuando Dios dice no a una relación, no es el final de la historia, es el inicio de una sanación, de una reconstrucción, de un nuevo capítulo que solo comienza cuando finalmente soltamos aquello que intentábamos retener con demasiada fuerza. Este video es para ti, que estás insistiendo en alguien aunque tu corazón esté en ruinas. Para ti que sientes que Dios guarda silencio. Pero tal vez ya habló, y tú no quisiste escuchar. Aquí, a través de la mirada de Lewis, caminaremos por ese dolor con lucidez, con fe y con valentía. Porque entender el no de Dios puede ser la clave que abre la puerta al amor que Él realmente preparó para ti. Y ese amor nunca comienza con insistencia, pero siempre florece en la obediencia. El peligro de amar más que obedecer. Lewis nos advierte que el amor, cuando está desconectado de la verdad, puede convertirse en un ídolo peligroso. El amor, en su forma natural, necesita ser purificado antes de ser seguro, escribió. Cuando colocamos a una persona por encima de la voluntad de Dios, no estamos amando, estamos adorando, y toda adoración que no está dirigida a Dios, tarde o temprano, destruye a quien la practica. Aunque parezca inocente, insistir en una relación que Dios no bendice revela algo más profundo, una mayor confianza en nuestros sentimientos que en su dirección. ¿Cuántas veces confundimos intensidad emocional con dirección espiritual? Lewis decía que el diablo puede disfrazarse incluso de buenos sentimientos para alejarnos de la verdad. La relación que comienza con oraciones puede terminar en manipulación emocional, posesividad y alejamiento de todo lo sagrado. Y lo más sutil de todo esto es que aún llegamos a convencernos de que estamos luchando por amor, cuando en realidad estamos huyendo de la obediencia. Si Dios dijo no, ¿por qué el corazón aún dice sí? La respuesta está en la naturaleza caída del ser humano. Lewis creía que hay en nosotros una inclinación natural a resistir la voluntad divina cuando hiere nuestro ego o nuestros deseos. Insistir en una relación donde ya escuchamos el no de Dios es reflejo de la rebeldía que Adán cargó y que aún hoy se manifiesta en nuestras decisiones afectivas. Queremos tener el control. Queremos que Dios apruebe lo que ya decidimos. Pero el amor verdadero comienza cuando dejamos de intentar convencer al cielo y comenzamos a escuchar lo que Él intenta decirnos en silencio. Y no se trata solo de una obediencia ciega.
Luis jamás defendió una relación con Dios basada en el miedo o la culpa. Lo que propuso fue una confianza radical, confiar en que, incluso cuando no entendemos, Dios es bueno. Y si Él está diciendo no, es porque su sí es más grande, aunque aún no haya llegado. Ese es el tipo de fe que transforma. La fe que suelta la mano de quien no se queda para tomar la mano de aquel que nunca se va. Si estás viviendo esa tensión entre el amor que sientes y el no que percibes, debes saber, Dios no te está castigando. Te está enseñando a amar con sabiduría, no con desesperación. Y amar con sabiduría es aceptar que el no de Dios hoy puede salvarte de un dolor profundo mañana. Señales del cielo que ignoramos. Luis creía que Dios nos habla constantemente, a través de las escrituras, de la conciencia y también de las circunstancias. Dios grita en nuestro dolor, decía él, refiriéndose al hecho de que muchas veces solo escuchamos cuando todo se desmorona. Y cuando se trata de relaciones, ¿cuántas señales ya hemos ignorado? Puertas que se cierran, promesas rotas, paz que desaparece. Todo eso puede ser la voz de Dios susurrando, ese no es el camino. Pero en lugar de escuchar, queremos arreglar. Insistimos en hacer funcionar lo que claramente se está cayendo a pedazos. Luis observaba que el corazón humano tiene dificultad para aceptar el fracaso, porque confundimos el fracaso con el rechazo personal. Entonces intentamos salvar la relación, incluso cuando el Espíritu Santo ya no habita más en esa unión. Las señales están por todas partes, pero preferimos cerrar los ojos. Por miedo a comenzar de nuevo. Por miedo a estar solos. El problema es que, al ignorar las señales de Dios, nos colocamos en ruta de colisión con nuestro propio destino. Luis escribía que no hay camino más trágico que aquel en el que Dios dice «detente», y nosotros respondemos «solo un poco más». Ese «solo un poco más» ya destruyó llamados, agotó corazones y retrasó promesas. Si el cielo te está dando advertencias, no es para castigarte, es para preservarte. Un amor fuera de la voluntad de Dios puede parecer dulce al principio, pero se convertirá en veneno con el tiempo. Luis también creía que la obediencia no es ausencia de dolor, sino presencia de propósito. Terminar una relación puede doler, sí, pero continuar en una que Dios no bendice duele más, y sin redención. Cuando decides dejar de ignorar las señales y aceptas el no, algo cambia dentro de ti. El alma comienza a respirar de nuevo. La esperanza, que estaba enterrada por la terquedad, vuelve a florecer. Y el corazón se prepara para algo nuevo, algo que solo nace en la obediencia. Así que, mira a tu alrededor, reflexiona. Las señales que llamas coincidencias quizás sean gritos silenciosos de un Dios que está tratando de protegerte. No es cobardía obedecer, es valentía, es madurez, es fe, cuando el amor se convierte en prisión espiritual. Luis veía el amor como una de las armas más poderosas del reino, pero mal dirigido el amor se transforma en prisión. Incluso el amor puede convertirse en un demonio cuando se convierte en un Dios, decía él. Y cuando colocamos a una persona en el centro de nuestro universo, quitamos a Dios del trono del corazón. Comenzamos a vivir en función de esa relación, y ni siquiera notamos que el alma se está enfermando. Nos volvemos esclavos de los mensajes, de la presencia, del afecto. Eso no es amor, es dependencia. Hay relaciones que absorben la identidad. La persona deja de orar como oraba, se aleja de su llamado, pierde la claridad de lo que Dios le había dicho. Luis creía que el diablo no necesita arrancarte la Biblia de las manos. Solo necesita distraerte con algo que parece amor, pero no lo es. La mayor prisión espiritual es la que tiene apariencia de bendición. Y el enemigo sabe que si logra atar tu corazón al lugar equivocado, puede bloquear todo tu crecimiento. ¿Pero por qué permitimos eso? Porque tenemos miedo de perder. Miedo de que, si dejamos ir, Dios no nos dé algo mejor.
Lewis decía que el cristiano maduro es aquel que aprende a perder con confianza, porque la pérdida en la tierra puede ser la siembra de la promesa eterna. Dios nunca quita algo sin antes preparar el terreno para algo mucho mayor. Pero para eso es necesario soltar la prisión disfrazada de romance. Muchos que insisten en una relación donde Dios ya no está, viven en un constante estado de ansiedad espiritual. No tienen paz, no tienen claridad, no tienen dirección, y aún así, no logran soltar. Es exactamente aquí donde la fe se pone a prueba. Soltar, incluso sin garantías, es el mayor acto de confianza que podemos tener. Luis afirmaba que Dios nunca nos pide soltar algo sin antes haber preparado algo mejor. Pero ese mejor solo se revela después de la renuncia. Si tu relación te aprisiona más de lo que te impulsa, tal vez necesites preguntarte, ¿esto es amor o es apego? ¿Te acerca a Dios o te aleja de Él? Sí, ese Luis nos llama a la libertad. Y la verdadera libertad comienza cuando dejamos de negociar con el miedo y empezamos a confiar en el carácter de Dios. El silencio de Dios es una respuesta. Tal vez lo más angustiante en este camino sea el silencio de Dios. Oras, ayunas, preguntas, pides confirmación. Y el cielo parece estar en silencio. Luis comprendía bien ese silencio. Él mismo pasó por largos periodos de duda, especialmente tras la pérdida de su esposa. Pero llegó a la conclusión de que Dios nunca está ausente. Él está obrando en lo invisible. El silencio no es abandono, es madurez. Y muchas veces, el no de Dios viene disfrazado de silencio. ¿Alguna vez pensaste que el silencio puede ser la respuesta que no quieres oír? Luis decía que cuando Dios guarda silencio, es porque está enseñándonos a confiar en lo que ya dijo. Y si Él ya te mostró, de alguna forma, que esa relación no es para ti, entonces su silencio ahora es solo una confirmación de lo que tú estás intentando olvidar. Él no repite lo que ya dejó claro. Ese silencio, sin embargo, tiene un propósito. Genera reflexión, autoconocimiento, madurez. Obliga al corazón a salir del lugar de la emoción para entrar en el lugar de la fe. Luis valoraba la razón iluminada por la fe, y no una fe ciega. Y a veces, lo que nos mantiene en una relación que ya terminó no es el amor, es la ilusión. El silencio de Dios nos obliga a enfrentar la realidad con valentía, y eso es gracia. Pero hay algo más profundo. En el silencio, Dios nos entrena para lo que vendrá, porque si aprendes a confiar en el no de Dios hoy, estarás listo para recibir su sí mañana. Y ese sí será pleno, sin dudas, sin angustia, sin cadenas. El silencio de hoy prepara la seguridad de mañana. Así que no temas al silencio. No está vacío. Está lleno de la presencia de un Dios que obra en el momento perfecto, con respuestas perfectas. Si escuchas con el corazón, te darás cuenta. Él nunca dejó de hablar. Quizás fuiste tú quien dejó de escuchar. El no de Dios también es amor. Luis enseñaba que el dolor es el megáfono de Dios para un mundo sordo. Y el no de Dios, por más que duela, es una forma de amor que todavía no entendemos. Es el cuidado de un padre que ve lo que sus hijos aún no pueden ver. Insistir en una relación que Dios no bendice es como elegir un camino lleno de señales de advertencia y aún así continuar. El final puede ser un abismo emocional, espiritual e incluso físico. Cuando Dios dice no, en realidad está diciendo, confía en mí. Está diciendo, este no es el final, es un desvío hacia algo mejor. Pero eso solo lo vemos con el tiempo, con lágrimas, con madurez. Luis decía que solo en el futuro entenderemos los porqués de Dios, pero es en el presente donde debemos confiar. Y confiar es obedecer, incluso sin sentir. Es decidir soltar, incluso amando. El no de Dios puede ser la protección contra un matrimonio que terminaría en sufrimiento. Puede ser la liberación de un ciclo de manipulación.
Puede ser el camino hacia la sanación de tu identidad. Puede ser el inicio del florecimiento de tu vocación. Pero para vivir eso, necesitas soltar. Necesitas dejar de insistir donde el cielo ya se ha retirado. Lewis diría, la puerta que Dios cierra siempre es una invitación hacia algo más grande. Tal vez estás sosteniendo esa relación como si fuera todo lo que tienes, pero Dios no quiere que vivas de migajas emocionales. Él quiere darte banquetes de paz, amor y propósito. Y esos banquetes solo llegan a quienes sueltan lo que ya no alimenta. Hoy puede parecer pérdida, pero pronto verás. Fue liberación. Fue gracia. Fue amor. Ese tipo de amor que corrige, dirige y sana. No fuiste rechazado, fuiste protegido. El no de Dios es el inicio de un nuevo comienzo mucho más grande que cualquier relación humana. Confía, suelta y espera, porque el cielo jamás dice no, sin tener algo infinitamente mejor preparado para decir sí después. Hemos llegado al final de este camino, pero tal vez sea el comienzo de otro, mucho más verdadero. Si a lo largo de este video te diste cuenta de que has estado insistiendo donde Dios ya dijo no, no te culpes, levántate. Lewis creía que Dios está más interesado en nuestro despertar que en nuestras caídas, y hoy puede ser el día en que dejes de luchar para mantener una relación y comiences a luchar por obedecer, porque la obediencia abre puertas que el amor ciego cierra, y un alma que obedece nunca termina sola, termina en paz. Todo lo que fue dicho aquí no es para herirte, sino para liberarte. Lewis decía que hay dolores que sanan, y el no de Dios, por más difícil que parezca, es uno de esos remedios amargos que salvan el alma. Al soltar a quien no debía quedarse, en realidad estarás encontrándote con quien eres en Dios, una persona entera, completa, sana, lista para amar sin mendigar afecto, sin tener que anularse. El no de hoy es la semilla del amor saludable de mañana. Si hay algo que Lewis nos enseña con profundidad, es que Dios es un Padre que no se equivoca en sus decisiones, no falla en los tiempos, y nunca, jamás, frustra a sus hijos para luego abandonarlos. Cuando Él dice no, ya ha preparado un sí que encaja con precisión divina en tu alma. Pero para recibir ese sí, primero necesitas permitir que el no haga su obra completa. Y eso exige coraje, fe y confianza. Así que ahora, cierra los ojos por un momento. Recuerda todo lo que fue dicho aquí. ¿Qué te está pidiendo Dios que sueltes? ¿Qué ya sabes, en lo más profundo, que necesitas terminar? No esperes a la destrucción total para tomar la decisión que el cielo ya te reveló. Dios no te llama a sobrevivir en una relación. Él te llama a florecer. Y ningún florecimiento ocurre en un suelo que Él ya pidió abandonar. Si este mensaje habló a tu corazón, no lo guardes solo para ti. Compártelo con alguien que también necesita escuchar ese no que salva. Dale like a este video, suscríbete al canal para seguir recibiendo reflexiones como esta, y cuéntame en los comentarios. ¿Qué parte te tocó más hoy? Tu historia puede ser exactamente lo que otra persona necesita para ser libre también. Que la voz de Dios nunca sea ahogada por el ruido de nuestras emociones, y que su voluntad, incluso cuando dice no, siga siendo nuestro mayor refugio.